una vez más dirigirme a ustedes y en primer lugar desearles grandes bendiciones y bendecirles y felicitarles por estar avanzando semana tras semana en esta aventura maravillosa acerca de esta serie dirigida especialmente a los GPS, a los grupos pequeños saludables, y que hemos denominado ¿Quién es Jesús? Hemos visto algunas cualidades sobresalientes de Jesús que nos bendicen en gran manera, y hoy día vamos a ver principalmente el tema relacionado con Cristo, mi abogado. Y lo vamos a basar principalmente en el texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Para introducirnos en este tema, quiero compartir con ustedes una historia bastante curiosa, tal vez con un cierto sentido del humor. Una pequeña se había puesto su mejor vestido porque venían unas visitas especiales a su casa, y su madre, muy ocupada por las preparaciones para la atención de las visitas, la dejó con unas advertencias muy estrictas, diciéndole: cuidado, no mojes tu ropa jugando con el agua que sueles hacer, como lo sueles hacer. Pero pronto, olvidando la advertencia de su madre, la pequeña comenzó a jugar con el agua. Mientras jugaba, oyó a alguien tocando la puerta, pero cuando se dirigía a la sala, vio que la orilla de su vestido estaba muy mojado. La pequeña dijo: ay, mi mamá me va a castigar por esto. Entonces pensó en sí misma, diciendo: ¿qué hago? Su pequeña mente comenzó a formular un plan. Tomó unas tijeras y cortó la parte mojada del vestido. Contenta dijo: ahora mi mamá no se dará cuenta de que mi vestido se ha mojado. Confiada que había eliminado toda evidencia de su travesura, se dirigió hacia la sala y así salió a saludar a las visitas. ¿Recuerdas tú alguna travesura desde niño, de pequeño? ¿Recuerdas alguna ocasión en que alguna travesura tuya fue objeto de risas, de comentarios en tu vida familiar? Esta historia que nosotros hemos comentado, he compartido con ustedes, es una historia con un cierto sentido del humor y además tierna, pero también es una historia sacada de la vida real, como lo puede haber acontecido a algunos de nosotros cuando pequeños. Sin embargo, en la vida real hay historias que no es posible darle este sentido humorístico como el de la pequeña. Ojalá fuera posible resolver nuestros problemas tan fácilmente como lo hizo la niña en esta ocasión. En la vida real hay cosas a veces que no podemos resolver. A veces se guardan secretos que no queremos que nadie sepa, por ejemplo. En ocasiones se siente remordimiento de conciencia o vergüenza por decisiones equivocadas que hemos tomado. Más de alguno siente que alguien le está acusando por cosas de su pasado. Y nos falta el que se siente mal por su pecado y que duda incluso de que su vida tenga remedio. Nos falta el que pregunta en ocasiones: ¿hay solución para una conciencia que te acusa? La verdad es que los sentimientos de culpabilidad por nuestras faltas causan mucha vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolver estas situaciones. A veces nos preguntamos: ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo? Pero quiero decirte algo que la palabra de Dios nos dice: que Jesús es nuestro abogado. La Biblia dice, como te lo repetía o te lo decía al iniciar esta sesión: hijitos míos, estas cosas os escribo, y se refiere a la palabra de Dios con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que no pequemos, que no nos desviemos del camino. Pero, como Dios sabe que somos todos pecadores, dice: y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Has pensado alguna vez, y esta es una pregunta que te hago directamente, ¿has pensado alguna vez que necesitarás un abogado para defenderte ante Dios? Sí, todos nosotros necesitamos un abogado cuando pecamos. Por lo visto, el pecado es algo serio
está a la altura de un delito, porque si no, no necesitaríamos un abogado. Y un delito merece una condena. Pero a pesar de ello, a pesar de que el pecado es considerado un delito, como delito, todo delito merece una condena, hay muchos que miran el pecado como algo sin importancia. Dicen, Dios me perdonará. Hay otros peores. Otros dicen, yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, ayudo a los necesitados y afligidos, etc. Sin embargo, la Biblia muestra que el pecado es algo serio. Y la Biblia es clara respecto de aquellos que minimizan el pecado, de aquellos que creen, incluso que se creen lo suficientemente buenos como para alcanzar el cielo sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de Dios en este caso. La Biblia nos dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros, mira, dice todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, si bien todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿te das cuenta cuántas veces repite la palabra todos? Dice, aún nuestras mejores obras son como trapo sucio, y todos somos como trapo sucio. Sin embargo, a pesar de eso, Dios dice que el amor de Él nos alcanza a todos. En Romanos 5:8 la Biblia nos declara, pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, o sea, estábamos desviados, separados de Dios, Cristo murió por nosotros. Esto es grandioso. Aun cuando seamos nosotros pecadores, no quedamos fuera del alcance del amor de Dios. Y no están en esta condición de pecado solo las personas que no creen, que están desviados, que están separados de Dios, que están apartados de Dios, sino incluso los creyentes también necesitan este abogado. Imagínate que ni siquiera nosotros, los que hemos creído, nos salvamos de pecar. Nosotros somos hijos de Dios y como tales somos quienes hemos tomado la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados e invitar a Cristo a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador personal. Pero Dios es realista. Aunque desea que nosotros no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en algún pecado. Más asombroso es el amor de Dios, porque nos ha dado un recurso valioso para que nosotros podamos ir al Padre sin mancha de pecado. Y ese recurso es Jesús. Jesús es nuestro abogado. Dios, el Padre, nos ha dado a Jesús como nuestro abogado, sabiendo que en algún momento íbamos a necesitar de un abogado ante Él. Esto es muy alentador. Imagínate qué tan alentador es saber que tenemos un abogado que intercede por nosotros y que nos defiende ante el Padre Celestial durante toda nuestra trayectoria de vida. Por lo tanto, este es un abogado que defiende clientes culpables. Jesús no es un abogado que defiende clientes inocentes. Todos somos culpables. La Biblia dice que todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Jesús es un abogado que defiende clientes culpables. Y aunque algunos no confían en los abogados, hay muchos prejuicios acerca de los abogados, pero Jesús es un abogado diferente. Yo quiero invitarte a que tú confíes verdaderamente en Jesús como un abogado distinto, diferente a los que en la sociedad podemos conocer. Según el versículo 1 que estamos considerando en esta ocasión este tema, tiene Jesús una característica como abogado. Dice que Jesús es un abogado justo. Y aunque nuestro caso es un caso complejo, porque Él defiende clientes culpables de verdad, Él no gana con trucos ni con maniobras que distorsionen la verdad. Jesús no es un abogado que se deje sobornar ni que use la mentira. Jesús es un abogado justo y puesto que nosotros somos culpables, Él está dispuesto a defendernos a pesar de esa realidad. ¿Qué posibilidad hay de escapar del castigo si nosotros somos clientes culpables? ¿Cómo puede Jesús defender clientes culpables como nosotros sabiendo que cargamos una culpa verdadera? La palabra de Dios dice que
Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación que aparece en 1 de Juan capítulo 2, verso 2, significa el sacrificio por nuestros pecados. Su sangre, la sangre de Cristo, aplaca la ira de Dios pagando el precio de nuestra salvación. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más. O sea, no es necesario las obras, ni las penitencias, ni nada por el estilo, porque Jesús ya pagó. El sacrificio de Cristo es suficiente para defender a clientes culpables como nosotros. Somos tan culpables que sin Cristo no tendríamos excusa alguna, ni esperanza alguna de triunfar. Cristo va solo ante Dios, Padre, para defendernos. O sea, no va con nosotros, mira qué interesante, no nos lleva a nosotros ante Dios, Él va solo. No nos llama a testificar porque sería en vano, nosotros no tenemos ningún argumento válido para defendernos. Estamos sin excusas ante Dios. Jesús refuta todas las acusaciones de nuestro adversario el diablo, defendiéndonos con su sangre. Hay algo tremendamente importante que quiero decirte. Jesús nunca proclama nuestra inocencia. Él no dice que nosotros somos inocentes de la culpa que se nos acusa, sino que Jesús admite nuestra culpa argumentando que el castigo de nuestra culpa o nuestra condena ya fue pagado con su muerte en la cruz. O sea, la deuda ya está cancelada. Por tanto, lo único que nos queda a nosotros hacer es aceptar a Jesús como nuestro abogado. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro abogado, contratamos a Jesús como nuestro abogado, todos nuestros pecados son perdonados y nuestra condena ha sido tomada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero bendecirte en esta hora e invitarte a reflexionar en 3 preguntas que quiero dejarte para compartir en el GPS, en el grupo Pequeño Saludable. Pregunta número 1. En 1 Timoteo 2:5 dice Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es una persona que intercede entre dos personas tratando de reconciliarlas cuando hay problemas. Ese mediador es Jesucristo. Entonces la pregunta es simple: ¿cuántos mediadores hay según este texto? Pregunta número 2. Muchas personas no creen que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Más bien busca a otros intercesores para ello. ¿Cuáles son algunos de los intermediarios? Aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son algunos de los intermediarios que la gente busca para interceder por ellos ante Dios? Y tercera pregunta. La verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo. Tampoco la iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un líder religioso puede salvarnos, sino solamente Jesucristo. La pregunta viene aquí. ¿Has encontrado a Jesucristo como tu abogado? ¿O estás confiando en ti mismo o en algún otro? Si no has confiado en Jesucristo como tu abogado, te invitamos a firmar un contrato donde tú contrates a Jesús como tu abogado. Bendiciones y nos vemos en la próxima ocasión.